continúe bendiciendo. Saludamos a los hermanos que están aquí conectados con nosotros fielmente, hermanos. Se conectan con nosotros los miércoles al estudio. Dios los continúe bendiciendo. Qué bueno que usted está allí, qué bueno que estamos nosotros acá. Amén. Y saludamos a todos ustedes. Esperamos que la gracia del Altísimo esté allí, estén bien, hermanos, gozando de alegría y de gozo. Amén. Aleluya. Hoy vamos a terminar el estudio del libro de Zacarías. Le andaba diciendo a los hermanos aquí que solamente nos queda un libro más para terminar esta serie con los libros de los profetas menores, que es el libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Ya esta será para la semana que viene. Y hoy la lección va a ser un poquito distinta porque vamos a ver todas las profecías que había en el libro de Malaquías relacionadas con la vida de Cristo, ¿verdad? Y a pesar de que vamos a leer varios versículos de la Biblia, por ejemplo, la lectura que tenemos Zacarías 3:9, 4:7, 9:9, 11:12 y 13:10, 12:10, 13:6. Son unos cuantos, pero a medida que los vayamos estudiando, los vamos a ir mencionando para que usted, si no tiene expositor, tiene Biblia, lo vaya buscando. ¿Qué cosa? El título de la lección es una visión del ministerio de Cristo. Con esto se relaciona la lección de hoy. Dice, una de las razones del valor del libro de Zacarías es su gran cantidad de profecías mesiánicas. ¿Qué cosa es una profecía? Ven. Profecía. Hablando bíblicamente. Una profecía, o la profecía, es el don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas que están distantes o futuras y pronunciar mensajes en nombre y por inspiración de Dios. Es conocer anticipadamente un hecho futurista, por así decirlo, ¿verdad que sí? Un hecho futurista, va a ocurrir en el futuro, pero no es porque seamos adivinos ni porque tengamos una bola de cristal. El Señor reprenda. En la Biblia estamos hablando de la revelación de Dios. El único que tiene poder y autoridad para revelar los eventos futuros es el Dios del cielo. Es el único. Y a través de su Espíritu Santo nos revela las cosas que van a suceder. De hecho, uno de los dones, de los 9 dones del Espíritu, es la profecía, ¿verdad? El poder, por inspiración divina, hablar de un hecho, de un hecho futuro. Entonces, el libro de Zacarías ¿cómo se dice? Pues la profecía. Se da a conocer, se destaca en la palabra, se destaca, hermano, por las profecías referentes al ministerio, la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Y por consiguiente, hasta el tiempo del fin. Ok, las profecías mesiánicas tienen 3 aspectos. Número 1, se cumplieron durante el ministerio terrenal del Señor. Y no estamos hablando de que el profeta habló y en 15 meses se cumplió. No, muchos años. Después de Malaquías hubieron 500 años de silencio, 400 años de silencio, 400 años de silencio, donde no se manifestaba profecía de Dios, donde Dios no hablaba a su pueblo, donde el pueblo pasó por un periodo de persecuciones, de luchas, de guerras, de conquistas. Si nosotros recordamos, el pueblo volvió a Jerusalén bajo el dominio de los persas. ¿Se acuerdan? Darío el persa, Ciro el persa, Dios usó para que le diera salida al pueblo de Israel. Después Darío los ayudó para que levantaran el templo, las murallas, etcétera, etcétera. Los persas fueron conquistados por los griegos. Y los griegos fueron conquistados por los romanos. 400 años, me parece que 400 años hubo que no hubo profecía, y en esa lucha estuvieron, ¿verdad?, en estos cambios de poder. Cuando Cristo nació, los que estaban dominando, los que estaban en el poder eran los romanos. Habían conquistado, ¿verdad que sí?,
a los judíos, habían conquistado al pueblo, habían conquistado casi a los pueblos conocidos, entre ellos estaba Israel. Y bajo el dominio, bajo la autoridad de los romanos, fue que Cristo nació. Imagínense, después de Zacarías profetizó Malaquías 400 años. Yo creo que estamos hablando de que, ay, sí, yo voy a hacer cálculos y de seguro de aquí a 15 años, a 15 meses va a suceder todo esto porque yo tengo cálculos, reúno información y yo puedo prever que esto va a suceder. No, estamos hablando de un lapso de tiempo largo en que Dios inspiró a Zacarías y le mostró ciertos aspectos de la vida y el ministerio de Cristo. Entonces, estas profecías se cumplieron algunas durante el ministerio terrenal de Cristo. Otras tenían que ver con su carácter mesiánico que ofrece salvación y como fundador del verdadero templo de Dios que es la iglesia de Jesucristo. Por iglesia, cuando hablamos de iglesia, nosotros no solamente pensemos en nosotros los gentiles, hay judíos que se han convertido a Cristo de todas las naciones, ¿okay? Judíos que se han convertido a Cristo y de ellos y nosotros Dios ha hecho un solo pueblo, hermano. Que cuando pensemos en la iglesia, pensemos también en nuestros hermanos judíos que se han convertido al Señor. No solamente pensemos en los griegos, en los puertorriqueños, en los americanos, en los centroamericanos, en los argentinos, no. Pensemos también en nuestros hermanos judíos, porque también hay un grupo de judíos cristianos que han recibido a Cristo como su Señor, lo han reconocido como su Mesías y están predicando a su pueblo y a su nación. Dios los ha levantado porque es más fácil para ellos que conocen su cultura, conocen la escritura, conocen tratar con su pueblo. No digo que a nosotros no se nos sea fácil, cuando Dios abre puertas, Dios toca y llena los corazones y hace como Él quiere. Pero ¿verdad? Dios ha levantado un pueblo para que le predique al pueblo de Israel. Y de ambos pueblos Dios ha hecho uno. Así que la iglesia no solamente la componen nosotros los gentiles, la iglesia. Ok. Y también el otro aspecto nos habla de la segunda venida del Señor y el establecimiento de su reino mesiánico milenial, debía haber puesto como rey sobre la tierra. ¿Okay? Que nos habla entonces del ministerio terrenal de Cristo cuando caminó aquí en esta tierra. Tiene que ver con el carácter mesiánico que ofrece salvación y el fundador de la iglesia cristiana. Cristo no fue cristiano. Cristo no fue cristiano. Cristo fue judío y vivió como judío. Los seguidores de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, nos llamamos cristianos porque somos seguidores. Así que no me dicen, ¿Cristo era cristiano? No. El nombre del Señor Jesús se llamaba Jesús. Jesús. Cristianismo porque Cristo, el Mesías, el ungido. Eso quiere decir Cristo, el ungido, el Mesías. Somos cristianos, seguidores de Jesús. Pero vivió y caminó y como un judío, que era. Como judío, que era. Y murió como judío. Murió como judío. Se levantó como rey victorioso. Mira, como rey victorioso, pero vivió como judío, murió como judío. Ok, entonces, en estos tres aspectos, estas profecías que nosotros vamos a estudiar hoy, los vamos a tener en mente, porque unas se cumplieron en el tiempo de Cristo y otras son futuristas para la segunda venida del Señor en esta tierra. Zacarías usa figuras para hablar del ministerio de Cristo, usa figuras, nombres y oficios, y nosotros los vamos a ver a través del estudio. En hermenéutica hay algo que se llama profecía de doble referencia, ¿verdad? Cumplimiento, doble referencia. Profecías que se pudieron haber cumplido en ciertos personajes en el tiempo actual en el cual la profecía fue dada, pero que también se van a cumplir en un tiempo futuro. Por ejemplo, vamos a hablar de la profecía de Daniel, que no tiene nada que ver con Zacarías, pero que tengamos un ejemplo. Daniel habla del hombre de iniquidad que entrará al templo y va a profanar el templo, sentándose allí como Dios, proclamando su nombre como Dios y ofreciendo sacrificios impuros.
que va a ensuciar el templo. ¿No? ¿Cómo que se llama? No, no ensuciarlo, bueno, la palabra no es ensuciarlo, es que a profanar el templo. Cuando Antíoco Epífanes conquistó, los griegos conquistaron, sucedió eso en el templo. Era un anticristo, conocido como un anticristo, entró y profanó el templo. ¿Para qué? Para degradar, o sea, para humillar a los judíos. En el tiempo del fin, el anticristo hará lo mismo. Querrá entrar al templo a sentarse como Dios y a proclamar su nombre como Dios y a buscar la adoración de los hombres. ¿Ve? Vemos el doble cumplimiento. Ahora, cuando se refiere a Cristo, son única y exclusivamente al Señor. Vamos a ir ahí. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ok, la primera profecía que nosotros vamos a encontrar en la Escritura. Yo le di ahí los papelitos, por favor, búsquenlos los dos, porque tienen que ver las dos referencias bíblicas. Búsquenlas las dos, márquelas ahí, y cuando sea el tiempo de usted leerlas, va a leerlas las dos. Ajá. Tengo Mateo 19:38, pero no está Mateo 19:30. Mateo 19:38. No, Mateo 19:30. Llega. Mateo 19:30. Yo puse Mateo 19:38. Santísimo, que no me haga mucho caso. ¿De dónde estamos hablando? ¿De dónde estamos hablando, hija? Ahí Jehová el que viene con sus santos. Ahí. 19:38. Ay, Señor, déjeme ver, pero un error más. Mateo 19. Déjeme ver, perdónenme corregir eso. No, me parece que no. No llega hasta el 30. Voy a saltar al otro verso. ¿El qué? 19. Espérate. Perdón, es 28, no es 38. Es 28. 19:28. Sí, 28, ya yo sabía, no estaba muy lejos, dije, no es 20. Bueno, póngale aquí 28, sí, psicodélico, uno negro y uno azul. 28:30, ¿ok? ¿Algún otro que esté mal escrito, hermano? Ok, todos lo buscaron y los tienen ahí. Ok, entonces, vamos a empezar. Lo primero que le dije la otra vez que íbamos a hablar un poquito del renuevo, porque el renuevo, Zacarías en la lección que dejamos pendiente antes de esta, le dije vamos a dejar para hablar del renuevo en la próxima lección porque vamos a tratar de la vida de Cristo. Zacarías lo llama el renuevo vástago de David, también lo llama. ¿Qué cosa es un renuevo? Como lo que nace el palito, las flores nuevas que nacen. Las flores nuevas que nacen, ¿qué más? El palito. El palito, las flores nuevas que nacen del palito. Un hijito, ¿verdad? Lo que conocemos, un hijito del árbol. Un retoño, eso, pastor, eso. Un retoño del árbol, ¿ok? Del árbol. Un retoño del árbol. Y también se conoce como un vástago, ¿verdad que sí? El retoño del árbol. ¿Por qué se conoce a Jesús como el vástago, el retoño de David? Porque en las otras lecciones nosotros aprendimos que cuando Babilonia vino y vino a llevar al pueblo de Judá preso al exilio en Babilonia, se llevó a todos los príncipes con ellos, no dejó a nadie. Y se llevó también preso, cautivo, al penúltimo rey de Judá que se llamó Joaquín, se lo llevó allá. Le perdonó la vida porque Joaquín estuvo mucho tiempo preso y luego le perdonaron la vida y lo sacaron de prisión. O sea que no murió en prisión, pues lo sacaron de la prisión. De Joaquín, ahí fue el último rey, fue el penúltimo porque Sedequías me parece que fue el último y Sedequías murió. ¿Okay? Pero de ahí, de Joaquín, nació Zorobabel. ¿Se acuerdan de Zorobabel? Que fue el nieto de Joaquín. Zorobabel fue el nieto de Joaquín, que retornó después de los 70 años y retornó
a Judá para levantar el templo. No retornó como rey porque ya cuando Judá fue llevada cautiva a Babilonia, se terminó la monarquía. En ese tiempo se terminó la monarquía. Pero cuando Zorobabel volvió o retornó con el primer grupo hasta Judá, volvió como gobernador, pero no como rey. Ya no hubo más rey en Israel, porque primero los babilonios dominaron al pueblo de Israel, luego vinieron los medo-persas, dominaron a Israel, y luego vinieron les dije que eran los griegos, dominaron a Israel, y los griegos fueron conquistados por los romanos y siguieron bajo el yugo romano. Así que para el tiempo de Cristo no había monarquía, pero cuando Zorobabel murió y no se levantó otro rey, no se levantó, de hecho Zorobabel no fue rey, pero siguieron la descendencia de Jesús hasta que llegó el tiempo de María tener a su hijo. ¿Quién tiene Lucas? Primero vamos a leer a Zacarías capítulo 3, que no está en esta lección. Oh sí, 8, pero está el 9. Vamos a ver, váyase a subir a Zacarías 8 y 9. Dice, escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. No vamos a hablar del sumo sacerdote Josué, porque en las lecciones anteriores nosotros hablamos de cuál era la idea y qué era lo que estaba sucediendo con el sumo sacerdote Josué. Pero sí quería que hoy leyéramos acerca del renuevo. ¿Quién tiene Lucas 1? Lucas 1, 30 y 33. Ok. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Quiere decir que cuando llegó el tiempo estipulado por Dios de enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra, lo hizo a través de que escogió una mujer que se llamó una joven, una doncella que se llamaba María, y tuvo la revelación de Dios. Dios le envió un ángel y le dijo a ella, esto va a acontecer contigo, y le dio unas palabras bien importantes: vas a concebir, darás a luz un hijo. Le dio tres cosas importantes. Primero, este hijo será llamado Hijo del Altísimo. O sea, el Mesías prometido ya venía de camino. Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Número 2, ¿qué le dijo? El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, descendiente de David. Y tercero, ¿qué más le dijo? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le estaba hablando no solamente de un reino terrenal, le estaba hablando de un reino eterno. De un reino eternal. ¿Dónde empezó esta promesa del reino eterno? ¿Dónde empezó la promesa del reino eterno? A la casa de David. Cuando Dios hizo pacto con David, allá en segunda de Reyes, me parece que fue segunda de Reyes, Dios le prometió a David. ¿Se acuerda cuando David quiso proponer en su corazón hacer casa al Señor, levantar el templo? El profeta Natán le dijo, todo lo que está en tu corazón está bien, hazlo. Pero ¿qué pasa? Que en el corazón de David había, y en el de Natán estuvo bien, pero en el de Dios dijo, no, tú no vas a edificarme casa a mí. Después de ti, yo voy a levantar a alguien de tu lomo, de ti, que me va a edificar casa. Número 1. Número 2, hizo un pacto con él. Yo te voy a levantar casa a ti. Y el reino de esta casa va a ser, ¿qué? Eterno, para siempre. O sea, la promesa que Dios le hizo
a David. Judá nunca quedó exterminada del todo, ni desaparecida del reino del mundo, del mapa del mundo, del universo, porque Dios le dio una promesa a David y Dios es fiel. Amén. ¿Cuántos años, cuántos siglos hace que David murió? Digamos como 5,000 años atrás. Sin embargo que Dios cumplió la palabra de David. ¿Okay? Se está hablando de un reino eterno. Va a estar establecido en esta tierra, si más adelante lo vamos a ver, reino milenial por 1000 años, pero no se va a acabar después de los 1000 años, va a ser un reino eterno. Dos cositas que quiero saber, que quiero decir. Cuando el Señor le habló a María, por ambos lados tenía Jesús derecho al trono. María era, van conmigo ahí un momentito, parece mal. Ok, si usted ve Lucas capítulo 3, todos los comentaristas y los estudiosos bíblicos están de acuerdo que está la genealogía por el lado de María. ¿Se acuerdan que José no era el padre físico de Jesús? José era el padre legal de Jesús. ¿Estamos? El padre legal de Jesús. Pero María sí era descendiente de David. Sí era descendiente de David. ¿Estamos? Por el lado de Natán. Váyase conmigo al capítulo, al versículo 31 y 32. Son unos nombres muy lindos, nosotros no los vamos a leer. Si usted se entusiasma, léalo en su casa bien, con detenido tiempo. Dice, hijo de Melea, hijo de Mainán. Está demostrando a través de la descendencia de David, por dónde viene, cómo es la descendencia, el derecho al trono. Hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí. Entonces, si esta era la genealogía de María, María era descendiente de Natán, hijo de David. Y ahí, para que no quede duda, dicen qué clase de David. David, hijo de Isaí. Si nos vamos a Mateo 1, 17, vaya conmigo, Mateo 1, 17. Vamos a encontrar la genealogía de José, que aunque José era el padre legal de Jesús, pero José también era descendiente de David. ¿Okay? Verso 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí dice Salomón. ¿De dónde estamos leyendo la genealogía? ¿Descendencia de quién? De Salomón. Si se va al verso 16, dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Cuál es la idea? Enseñar que por medio de las dos genealogías, Cristo tenía derecho legal al trono. Tenía derecho legal porque en aquel tiempo la citizenship, ¿cómo se llama? Se me olvida la ciudadanía era dada por la madre, María, descendiente de David. Pero en caso de que José era padre legal de Jesús, también se muestra que José era descendiente de David. Así que tenía total derecho al trono. Vástago de David. Lucas ya lo vimos. Okay. También nos enseña Zacarías. A Jesús lo muestra como la piedra angular, donde se levanta el verdadero templo espiritual de Dios, que es la iglesia. Zacarías 4:7 dice, ¿quién eres tú, oh monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Pero también el verso 9 dice, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En otras versiones dice, por causa de la piedra quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Quién tiene Mateo 21? Amén. ¿Qué dice? Jesús les dijo, nunca leíste en la escritura
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ok, muchos comentaristas hablan de este verso de la Biblia como Jesús la piedra angular, porque la llaman la primera piedra que se puso, se estableció para el templo, y le dan otras distintas significados. ¿Qué cosa es una piedra angular? Primero, te seguí. Ustedes que trabajan en construcción, ¿qué es una piedra angular? Porque va abajo el cimiento, el arranca. La piedra que va en el arranque. Por ahí vamos llegando, por ahí vamos llegando. La piedra que va en el arranque, ¿qué más? La piedra angular. ¿Usted sabe, no? Vamos por ahí, es la piedra del arranque. ¿Y dónde se pone la piedra del arranque, hijo? Abajo. Sí, pero ¿abajo a dónde? En el cimiento. En una esquina, en una esquina de chiripa o de pedazo, ¿cómo fue? Así, de chiripa fue. Ok, es la primera piedra que se pone de base para la construcción o la cimentación de un edificio. Se pone en una esquina. Y se tiene que colocar bien colocada, porque de ahí depende, hermano, que la estructura, el acomodar las otras piedras para que el edificio tenga buen cimiento. Que dice, es importante, ya que todas las demás piedras se establecerán en referencia a ella, lo que determina la posición y la estabilidad de la estructura. Es la primera piedra que se pone, pero no se pone donde a mí me parezca. El ingeniero hace sus cálculos para empezar a acomodar esa piedra, y para que las demás vayan a acomodar bien, de tal manera que el edificio no se derrumbe. Que el edificio sea sólido, estable y no se derrumbe. Ok, Cristo es conocido como la piedra angular. No solamente donde se levanta el verdadero templo espiritual de Dios, que es la iglesia. Yo también, Primera de Pedro, ¿quién lo tiene? Amén. Ajá, por allá, a ver. Primera de Pedro. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces Cristo fue la piedra angular, la piedra base, para que todo el edificio fuera construido, levantado en el cimiento que era el evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo dice que si alguno edifica, que edifique sobre el cimiento que está puesto. Los apóstoles, el mensaje de los apóstoles es el cimiento. ¿De qué hablaron los apóstoles? Los apóstoles hablaron de la vida, del ministerio de Cristo, ¿verdad? De lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Todos los demás predicadores, todos los demás maestros, todos los demás que enseñen, tienen que ir edificando sobre esa piedra angular. Además, ¿se acuerdan cuando Cristo le habló a Pedro? Y Pedro le dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Apolo, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y Pedro inmediatamente abrió su boca y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, tienes toda la razón, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, bien es cierto que hay otras religiones que dicen que Pedro es la piedra angular. No, Cristo está hablando de la verdad que salió de la boca de Pedro. La confesión de que Cristo es el Hijo del Dios
viviente. Y sobre esta piedra, sobre esta verdad que sale de tu boca, edificaré mi iglesia. Dígame. No, esa era la duda que tenía, porque he escuchado que los católicos dicen que Pedro es la piedra, pero esa duda es la que tenía. Donde viene el asunto es en el significado de piedra, piedrecita y roca. Ahí es donde viene el asunto. Pero de la verdad que salió de la boca de Pedro. En esta edificaré mi iglesia. Nosotros leímos en Primera de Pedro que dice que nosotros, la iglesia, somos el edificio que nos vamos juntando, edificando. Somos piedras vivas que edificamos el verdadero templo espiritual de Dios llamado la iglesia. La entrada triunfal a Jerusalén habla, dice, alégrate mucho, capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué cosa es un pollino? Ah, bueno, ok. Una vez yo pregunté qué cosa es un pollito. Un pollito chiquito. Pollito chiquito, hijo de una no. Óigame, son una cosa genética maravillosa. Nunca visto antes, ¿no? Un pollino se llamaba a un asnito. A un bebé, a un asno pequeño. A ver, sí. Santísimo. Ok. Digo, hermana, de hoy en adelante, pollino, no, un pollito chiquito. Es un pollito. Dice, la entrada, hablando de que ese verso nos habla de la entrada triunfal a Jerusalén, donde el rey cabalgó en un asno y entonces, ¿se acuerdan? La semana, esto tiene que ver, se relaciona con la última semana de vida del Señor. ¿Ya me conocen? En la religión popular se conoce como Domingo de Ramos, ¿verdad que sí? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, ¿quién tiene el verso? Es que se conoce así, ¿yo? Se conoce. La entrada triunfal de Jerusalén. A ver, dice, Jesús lloró por la condición del